Años después, la mendiga negra regresa para recompensar el salvamento del anciano millonario. La ciudad entera contenía la respiración aquella noche. Una figura oscura, casi invisible bajo la lluvia fría, cruzaba las calles vacías con un paso firme y decidido. Lucía, la mujer que todos creían olvidada, la mendiga negra que unos años atrás se había enfrentado a una banda violenta para salvar a Joaquín, el millonario de mirada desorientada y corazón herido. Volvía a casa, pero ya no era la mujer rota que temblaba en esquinas sucias. Había regresado con secretos que podían incendiar toda la ciudad. Las luces de los rascacielos titilaban como avisos mudos, como si supieran que algo terrible y necesario estaba a punto de desatarse. Los murmullos corrían en bares y mercados. ¿Será verdad que la Salvadora regresó con la fuerza de un huracán? Dicen que ahora ella lleva en sus manos la verdad que podría hundir a Joaquín. Para muchos, Lucía era solo un recuerdo borroso. Las calles ya no eran suyas. La ciudad, tan dividida y tensa, parecía ignorar su sacrificio. Del otro lado, Joaquín luchaba en su propio infierno, en un despacho enorme, repleto de objetos brillantes y cuadros costosos. Su rostro estaba marcado por la duda. Había creado una ONG para limpiar su nombre, para ayudar a los más pobres. Pero su hijo Lucas, una tormenta fría, le presionaba sin tregua. Tú y esa mendiga, papá, no deben cruzarse. Ella es una amenaza para el legado que construimos. Cuando se filtró el escándalo, la bomba explotó. El pasado oscuro de Joaquín salió a la luz. La fortuna no nació de oportunidades limpias, sino de negocios enredados con injusticias que aplastaron vidas como la de Lucía. Su propia historia, su propia sangre, estaba manchada de razones para odiar y temer. Y ahí, en medio de ese fuego, Lucía reapareció, no como la víctima, sino como dueña de un arma más poderosa, la verdad. Dos miradas, una llena de rabia contenida y otra con un nudo profundo en la garganta. Lucía, erguida, con aquella voz vibrante que no perdonaba ni olvidaba, lanzó la pregunta que heló los huesos de Joaquín. ¿Es el perdón posible cuando el pasado sigue vivo en cada rincón de esta ciudad? La ciudad miraba, al borde del colapso, sin saber si aquel encuentro sería el principio del caos o la chispa de una justicia largamente aplazada. Y mientras las sombras crecían en cada callejón, la verdad temblaba al borde de estallar, dejando a todos con la duda clavada en el pecho. ¿Quién ganaría este juego de poder, secretos y dignidad? ¿Qué elegiría Joaquín y qué destino le esperaba a Lucía? La mujer que el mundo había querido borrar, pero que regresaba como un huracán. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo A. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad miraba, al borde del colapso, sin saber si aquel encuentro sería el principio del caos o la chispa de una justicia largamente aplazada. Lucía, con su mirada penetrante, esperó la respuesta de Joaquín. El silencio se hacía espeso, casi asfixiante. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Pero justo cuando Joaquín abrió la boca para hablar, un estruendo atravesó la noche. Un grito agudo, desgarrador, resonó detrás de ellos, como un rayo que ilumina un cielo ennegrecido. Se giraron al unísono. Al fondo, una figura se agitaba en la penumbra, entre las sombras de un callejón. Lucía sintió que su corazón se detuvo. Una mujer caía, derrapando en el suelo mojado, y antes de que ninguno pudiera reaccionar,
un grupo de hombres apareció de la nada, saliendo de la oscuridad, como demonios liberados. Llevaban máscaras, ojos fieros, y el aire alrededor de ellos estaba cargado de violencia. Unos brazos fuertes y torcidos rodearon a la mujer que yacía en el suelo. Joaquín sintió un nudo en su garganta. ¡Marta!, gritó, pero su voz quedó ahogada por el caos. Marta, su amiga de la infancia, una mujer que siempre había estado a su lado, ahora era una víctima de la ira. El grupo la levantaba como si fuera un trofeo. Ella luchaba, sus gritos desgarraban el aire, y en sus ojos había miedo, pura desesperación. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Condenados!, gritó Lucía, su voz resonando como un eco en la noche. Pero sus palabras se perdieron entre el rugido de una tormenta de gritos y risas crueles. Jóvenes la miraban. La ciudad había perdido la razón. Joaquín, ya sin pensar, corrió hacia ellos, movido por una energía que no sabía que tenía. Antes de que pudiera llegar, uno de los hombres dio un paso adelante y sacó un arma. La pistola brilló bajo las luces parpadeantes de la ciudad. Era el momento de la verdad. El latido en el pecho de Lucía se hacía más fuerte. Cada pulso recordaba su propio pasado. La noche se tornó un lienzo de pánico y locura. La gente que miraba desde las ventanas comenzaba a gritar también. Todo se sentía descontrolado. En un instante crucial, Joaquín se lanzó hacia el grupo, sintiendo el ardor de la rabia. ¿Qué demonios hacen?, rugió, pero antes de que su voz pudiera imponerse, un disparo retumbó en el aire como un relámpago. Un silencio aterrador envolvió todo, y entre la multitud todos contuvieron la respiración. Marta cayó al suelo, un grito mudo escapándose de sus labios, pero no era su sangre la que manchaba el pavimento oscuro. Era el rostro de Joaquín, su pupila dilatada y su cuerpo encorvado, cayendo. ¡No! El susurro de Lucía rebotó entre las paredes de la calle. El tiempo se detuvo. La escena era ruido, caos, dolor. Sin saber por qué, un rasguño de esperanza asomó en las sombras. Una voz fuerte hizo eco en su mente. La verdad siempre sale a la luz, pero frente a ella se cernía la muerte de un hombre que había perdido todos sus secretos. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder. La sonrisa en sus rostros hacía que se retorcieran. «Ya arreglamos cuentas, Joaquín. Ahora el juego cambia», dijo uno de ellos, antes de desaparecer en la oscuridad. Lucía se lanzó hacia Joaquín, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. El abrazo de la noche la envolvía. El frío de la lluvia calaba hasta los huesos. Entonces, mientras él agonizaba, un último susurro se escapó de sus labios. Lucía, ella, el legado, no lo pudo. Las palabras se perdieron, pero la revelación apenas empezaba a tomar forma. Una conexión insospechada dejaba a Lucía paralizada. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, estaba a punto de derrumbarse. ¿Quién era realmente Joaquín? ¿Qué secretos ocultaba? Se sintió frágil en medio del estruendo de la vida, que se desvanecía a su alrededor. La ciudad aturdida observaba mientras todo caía en un abismo de preguntas sin respuesta. Un nuevo horizonte de caos y verdad se alzaba. ¿Qué destino le esperaba a Lucía, la mujer que había vuelto como un huracán, mientras el pasado de Joaquín se desmoronaba en la oscuridad? La ciudad aturdida observaba mientras todo caía en un abismo de preguntas sin respuesta. Un nudo en el pecho de Lucía apenas la dejaba respirar, mientras el frío de la lluvia acariciaba los rostros de los que miraban desde las sombras. La agonía de Joaquín
irradiaba un eco de desesperación. De repente, un brillo metálico atrajo la atención de todos. En el instante en que Joaquín murmuró esos nombres, una figura emergió entre la multitud, vestida con un abrigo oscuro, casi como un espectro. Era Teresa. Su rostro, pálido y envejecido, reflejaba un horror que no se esperaban ver. No, eso no es posible. Lucía apenas podía cerrar los ojos ante la imagen. Joaquín, aún tambaleándose, miraba a su madre con incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí? Te creímos muerta». Teresa se acercó tambaleándose. Su mirada en Lucía era como un rayo que cortaba la oscuridad. «No se puede ocultar la verdad para siempre, Joaquín. Todo esto», hizo un gesto amplio hacia la ciudad, «es tu legado, pero también el mío. Hay cosas que no sabes, secretos más grandes que tus miedos». Los murmullos comenzaron a crecer. Las miradas de la multitud se entrelazaban con nuevas preguntas. ¿Qué podría querer Teresa en el medio de esta locura? ¿Qué secreto se escondía? Joaquín sintió que el mundo giraba a su alrededor, aturdido por la revelación. ¿Qué secretos? La voz de Lucía era una mezcla entre curiosidad y desesperación. Sin embargo, lejos de responder, Teresa miró hacia el callejón oscuro, donde los hombres enmascarados habían desaparecido. Ellos están conectados con tu pasado, Joaquín. No solo tienen poder sobre ti, sino que son parte de algo más grande, de la familia. En ese instante, un grito resonó en la noche. Una mujer de la multitud se desmayó, arrastrando la atención hacia ella. «¡Es Clara!», gritaron algunos, y de repente la escena se tornó más caótica. La gente se agolpaba, pero antes de que Lucía pudiera moverse, Joaquín se volvió hacia su madre. «¿Familia? ¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes son ellos?». Las palabras de Teresa caían en la oscuridad como gotas de lluvia. «Tu padre no murió en un accidente. Fue asesinado. Y yo», su voz se rompía, «yo lo sabía y no pude protegerlo. Y ahora están aquí, intentando hacer lo mismo contigo». La revelación atravesó a Joaquín como un puñal. Todo lo que había construido, cada mentira que había contado, cada sacrificio se desmoronaba. Y mientras su mente se llenaba de preguntas, un nuevo rayo iluminó la noche. Un hombre apareció corriendo, con sudor en la frente y miedo en sus ojos. «¡Se llevan a Clara!», gritó. «¡La tienen!». Una bomba de tiempo había estallado en el pecho de Joaquín. El pánico se apoderó de él y la multitud gritaba. El tiempo se había encogido en un instante. No solo la vida de su amiga estaba en juego, sino su propia existencia. Sin pensarlo, se lanzó hacia la oscuridad, gritando por Clara, mientras Lucía y Teresa le seguían. Pero el juego había cambiado. La revelación de su madre y el destino de Clara eran solo el principio de un laberinto, donde cada verdad descubierta traería consecuencias mortales. ¿Quién era realmente Joaquín? ¿Qué pasaría con Lucía mientras las sombras creían a su alrededor, convertido todo en un caos absoluto? La noche se había transformado y con ella el futuro de todos. Joaquín se lanzó hacia la oscuridad. La lluvia caía a cántaros, mientras sus gritos por Clara se perdían entre el clamor de la multitud. Lucía y Teresa los seguían. Las sombras de sus rostros reflejaban la urgencia, el miedo fresco que encerraba sus corazones. «¡Clara!», gritó Joaquín otra vez, pero la única respuesta fue el eco de su propia desesperación. Sus pasos resonaban, retumbando en las calles vacías. Era como si la ciudad entera estuviera en su contra, como si las paredes mismas quisieran tragarse sus gritos.
De repente, un estallido rompió el aire. ¡Un tiro! El sonido fue tan claro y desgarrador que hizo que el vientre de Joaquín se encogiera. «No, no, no», susurró, girando la cabeza hacia Lucía, sus ojos llenos de horror. Antes de que pudiera dar un paso más, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, con una mirada fría que helaba la sangre. «Joaquín», dijo, su voz suave, pero cargada de amenaza, «¿cómo te atreves a enfrentarte a la verdad?» Joaquín se detuvo, como si lo hubieran golpeado. «¿Quién eres?» Su voz temblaba, y el sentimiento de peligro se intensificaba. La multitud observaba, con ojos ansiosos. Murmullos de confusión flotaban en el aire. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Soy alguien que ha estado buscando respuestas, historias que tenías enterradas, y aquí estoy, dispuesto a revelar los secretos que te has negado a afrontar». Lucía se acercó, su corazón golpeando en su pecho. «Déjala en paz, quítate de su camino», gritó, pero el hombre la ignoró, su mirada fija en Joaquín. «Clara, no es la única en peligro. Joaquín, tu madre, tus amigos, todos están incluidos en este juego en que te has metido. ¿No es trágico que no sea más que un peón, intentando cambiar un legado que nunca elegiste?» Las palabras del hombre resonaban en su mente como ecos en un abismo. Joaquín sintió que la tierra se tambaleara bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un puño. «¿Qué quieres decir?» Justo entonces, una chica apareció detrás del hombre, sujetando a Clara por el brazo, con una pistola apuntando a su cabeza. «Necesitas escuchar», dijo la chica, su voz firme y desgarradora. Era tan joven, pero la determinación brillaba en sus ojos. «No». Lucía dio un paso adelante, el pánico nublando su razón. «¡Suelta, Clara!» Pero la chica hizo un gesto, y el hombre sonrió de nuevo. «Escucha con atención, Joaquín. Todo este tiempo creíste que eras el héroe, el salvador, pero no lo eres. La verdad es que el pasado que intentas enterrar regresa una y otra vez, y las vidas de quienes amas dependen de tu aceptación. Tu madre, ella ha jugado un papel crucial en todo esto. ¿Realmente creías que estaba muerta?» Ese último comentario le cayó como una bomba. Joaquín sintió que le faltaba el aire. Miró a Teresa, su madre, cuya expresión era de pánico y resignación. ¿Qué sabes tú de mi madre?» «Todo», respondió con frialdad el hombre. «Tu madre no es solo una víctima. Ella eligió proteger su verdad, y eso la convierte en parte de este juego. Pero te advierto, Joaquín, si no actúas, Clara pagará el precio». La multitud atónita observaba cada movimiento, cada susurro. Joaquín se dio cuenta de que estaba en el centro de algo que no comprendía del todo. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras luchaba por entender. «¿Y si te digo que quienes intentan acabar contigo son más familiares de lo que piensas?» El hombre continuó, cada palabra una daga. «Es el legado que temes. Y si yo te dijera que eres un heredero no solo de riquezas, sino de oscuras conexiones que ya intentaron asegurar tu silencio». En ese instante, un grito desgarrador surgió del fondo. La voz de Clara llamó con desesperación. «¡Joaquín! ¡Ayúdame!» Y todo en él se desmoronó. Sin pensarlo, impulsó su cuerpo hacia adelante. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a Clara, una explosión iluminó la noche. Todo se detuvo. Las luces brillantes de la ciudad se apagaron. En medio del caos, las sombras danzaban, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La lluvia se volvió pesado lodo, cubriendo el dolor de los cuerpos caídos. El impacto lo lanzó hacia atrás. Un rugido ensordecedor retumbó a su alrededor. Todo se volvió oscuro,
y antes de perder el sentido, su corazón dejó de latir, atrapado en una interrogante aterradora. ¿Qué verdad había dejado escapar? ¿Y a qué costo? La explosión iluminó la noche, pero no como un faro de esperanza. Era una llamarada que devoraba todo a su paso. Joaquín cayó al suelo, en sonido retumbante ahora transformándose en un zumbido lejano. Su mente luchaba por asimilar lo que había ocurrido, pero todo se volvió confuso, un mar de sombras y gritos. La multitud gritaba. Algunos corrían, otros apenas podían moverse, paralizados por el shock. Lucía, aterrorizada, trató de encontrar a Joaquín entre el caos. Teresa estaba a su lado, con los ojos llenos de miedo y lágrimas, el rostro pálido como el de un fantasma. ¡Joaquín!, gritó, pero su voz se perdió en el ruido ensordecedor. Joaquín, tembloroso, intentó levantarse, pero el mundo giraba a su alrededor. La lluvia arrastraba el polvo y la sangre que se mezclaban en el suelo. Su corazón latía con fuerza, lleno de una desesperación que apenas podía controlar. Justo entonces, una figura emergió de la oscuridad, una sombra entre las sombras. Era Clara, sostenida por la chica con la pistola. «¡Quítate de su camino!», gritó Lucía con una furia que apenas podía contener. Pero la chica la ignoró, su mirada enfocada en Joaquín, ahora con una amenaza diferente en su tono. «Tu madre sabe más de lo que dice, Joaquín. Todo está relacionado». La chica hizo una pausa, su respiración pesada, antes de continuar. «No solo ella. Tú eres parte de este juego, de un legado de que no eres consciente». Un nuevo grito heló el aire y todos se giraron. Una figura se arrastraba, deslizándose entre el horror, y cuando se acercó a la luz tenue, dejó a todos en shock. Era el padre de Joaquín, y no estaba muerto. «Papá, no, esto no puede ser». Los ojos de Joaquín se abrieron como platos, la incredulidad inundando cada rincón de su ser. «Te creímos muerto». El hombre, con una mirada intensa que reflejaba un dolor profundo y una historia sin contar, levantó una mano e hizo un gesto a la multitud para que se callara. «Escúchame, Joaquín. No hay tiempo para explicaciones largas. Pero el pasado te ha dado una aleación de poderes que no comprendes. Aquellos hombres son parte de nuestra familia». Lucía dio un paso hacia atrás, temiendo que el caos la tragara. Teresa, su madre, quedó paralizada, mezclando miedo y un terrible conocimiento, a mitad de camino entre el horror y la protección. El grupo se miró en silencio, sin entender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. «¿Qué?», murmuró Joaquín, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con nuestra familia?». El hombre respiró hondo, una nube de dolor cruzaba su rostro. «Volveré, hijo, pero debes saber que todo lo que creías saber sobre nuestro legado es solo la puntita del iceberg. Los secretos que ocultamos son más oscuros de lo que imaginas. Y Clara no es la única víctima. Hay otros, muchos otros, que tienen que pagar el precio de nuestras elecciones». Su voz se quebró, dejando un eco de terror en el aire. Joaquín sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si toda su vida estuviera desmoronándose, revelando verdades que había ignorado. «No puedo permitir que pase nada más», balbuceó, pero su voz se perdió en la confusión. Las miradas en la multitud eran un reflejo de la inquietud. ¿Cómo había vuelto su padre? ¿Y qué significaba todo esto? En ese instante, un nuevo grito desgarrador resonó en la noche. «¡No!». Lucía miró hacia el callejón, acurrucada en la penumbra. «¡Marta!». La escena se transformó. El juego que había empezado a desenredarse estaba a punto de descontrolarse por completo. Todos estaban atrapados en un entramado de mentiras,
revelaciones trágicas y la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. Y así, en medio del caos, Joaquín comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El legado que creía haber enterrado resurgía con fuerza, trayendo una tormenta de secretos que amenazaban con destruir a todos a su alrededor. Con el corazón latiendo desbocado, se preguntó, ¿era su padre un salvador o un monstruo más en el juego? ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué precio tendría que pagar para proteger a los que amaba? La incertidumbre ahora se adueñaba de todo, y la verdad estaba cada vez más cerca. Pero también el peligro. Joaquín estaba congelado, con la mirada fijada en el rostro de su padre. La incredulidad danzaba en el aire, rompiendo el silencio que había seguido a la explosión. Justo cuando su mente quería asimilar lo que veía, era como si el tiempo se detuviera. El mundo a su alrededor se había vuelto borroso e insonoro. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba, cada palabra una batalla en su mente atormentada. Mientras intentaba procesar la imagen de su padre, las palabras de la chica apuntando a Clara regresaron como un eco perturbador. ¿Qué si ella era parte de todo esto? ¿Qué si la verdad era más oscura de lo que pensaba? Tu padre no debería estar aquí, murmuró Teresa, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un espectro. Su rostro palideció aún más al mirar a Joaquín, como si la realidad se estuviera rompiendo a su alrededor. ¿Por qué no nos dijiste que estaba vivo? ¿Por qué no nos salvaste? La rabia emergía en sus palabras, una profunda traición surgiendo de su pecho. Las preguntas se agolpaban, mientras su mente luchaba por encontrar sentido. El hombre, con manos temblorosas, levantó la vista y sus ojos estaban llenos de «Y la verdad duele», la chica dijo, su voz tan fría como el filo de su arma. «No tengo el tiempo para tus dudas. La historia no se detiene, incluso si lo deseas». Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, un rugido de motor cortó la noche. Un vehículo oscuro apareció, deslizándose por las calles empapadas de lluvia, iluminando todo con sus faros deslumbrantes. Las miradas de la multitud se volvían hacia esa dirección, cada uno preguntándose si era una ayuda o una amenaza. La figura detrás del volante se asomó, y Joaquín sintió un ¿Qué haces aquí? No era parte de esto. Joaquín estaba perdido. La confusión crecía a cada instante. El rostro de Miguel era un reflejo de ambición desatada, de una familia que nunca había sido noble. Siempre he estado en las sombras, Joaquín, y ahora es el momento de salir a la luz, dijo, saltando del vehículo mientras sus ojos brillaban con un aire de desafío. ¿No te lo dije una vez? La familia no es solo sangre, es poder. Antes de que pudiera digerir la traición, Miguel levantó su mano y disparó al aire. El estruendo resonó como una promesa de caos. Voy a tomar lo que es mío, y nadie, ni tú, ni madre, van a impedirlo. El mundo se desmoronó una vez más. Joaquín miró a su padre, luego a su madre y luego a Clara. Todo se movía a una velocidad que su corazón no podía seguir. Miguel había cruzado una línea que los separaba, y mientras los murmullos de la multitud crecían, el caos se desataba rápidamente. «¡Miguel, no!», gritó Joaquín, pero su voz se perdió en el ruido. El enfrentamiento era inevitable. La ciudad se volvía un tablero de ajedrez, cada ficha en movimiento. Y cada movimiento traía más secretos, más traiciones. Mientras las tensiones aumentaban, una explosión de luz en la distancia iluminó a todos. Las miradas se dirigieron hacia la fuente,
Una sensación de terror invadió el aire. «Oh, eso no puede estar pasando», murmuró Lucía, su voz quebrada, observando cómo un edificio cercano ardía. Joaquín se dio cuenta de que una tormenta no solo se manifestaba en el cielo, sino también en su familia. ¿Qué era real y qué era una mentira? La verdad, que siempre había anhelado, ¿estaba a punto de consumirse en las llamas de su pasado? ¿Qué impacto tendría esto en él y en todos los que amaba? El caos lo abrumaba, pero no había vuelta atrás. El deseo de proteger a sus seres queridos lo impulsó a dar un paso al frente, a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Todo lo que había conocido estaba en el aire, y aún así, el verdadero horror apenas si comenzaba a revelarse, y él era parte de ello. ¿Podría salir ileso de esta guerra familiar? ¿O sería el último peón en un juego mucho más grande? La explosión resonó como un trueno en la noche oscura, su eco todavía vibrando entre las sombras mientras la multitud se dispersaba. Joaquín, impulsado por una marea de confusión y miedo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La imagen de su padre frente a él, la figura que había creído perdida, se volvía cada vez más borrosa. «¿Qué haces aquí, papá?», su voz temblaba, resonando con incredulidad. El caos que lo rodeaba se sentía distante, casi como un espejismo. El fuego brillaba en sus ojos, pero su corazón solo podía pensar en una cosa: ¿por qué había vuelto ahora? «Joaquín, debes entender que todo lo que creías es una sombra de la verdad», respondió su padre, y sus palabras cortaban como un cuchillo. «Ahora necesitamos actuar rápido». La tensión en el aire se sentía densa. Lucía, a su lado, observaba la escena con ansiedad evidente, mientras Teresa, su madre, parecía demasiado débil para sostenerse, como si las revelaciones la estuvieran aplastando. «¡Oh, este no es el momento! ¡Debemos salvar a Clara!», gritó Joaquín, el pánico brotando en su voz. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Miguel levantó la pistola y disparó al aire nuevamente, el sonido un estruendo ensordecedor que sacudió a todos. «¡Callaos! Necesito que entendáis». Su risa fría se mezclaba con el alboroto de la multitud. «Esto es solo el comienzo. Quiero mi parte de esta historia». Justo cuando todo parecía desmoronarse, hubo un grito desgarrador que heló la sangre de Joaquín. Era Clara, luchando entre las manos de la chica con la pistola. «¡Joaquín, ayúdame!». La desesperación se reflejaba en sus ojos y el tiempo pareció congelarse. Joaquín sintió que algo en su interior se rompía. Una conexión de amor y lealtad que jamás podría ignorar. «No te preocupes, Clara. Voy a salvarte», exclamó. Pero su voz se perdió entre los gritos. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, pero su padre lo detuvo. «Espera, la verdad está a punto de salir, y no puedo permitir que te crucen los caminos». «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay, viejo?». La rabia en la voz de Joaquín abrazaba su desesperación, y fue en ese instante, en medio de la tormenta, que la chica de la pistola cambió la dirección del arma. «Oh», gritó Joaquín, pero no antes de que el disparo rompiera el aire. Sin embargo, estaba equivocado. La bala no encontró el blanco que esperaba. En su lugar, impactó en el brazo de Miguel. Su grito de dolor resonó en la multitud, y como un dominó, la escena se tornó en caos absoluto. Miguel cayó al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. «¿Qué demonios hiciste?», bramó, mientras los murmullos florecían como chispas entre la multitud. Nadie podía creer lo que sucedía. Pero entonces, entre el griterío y el dolor, Joaquín sintió que un manto oscuro se posaba sobre él. La chica levantó la vista y en un giro inesperado, la pistola se dirigió hacia él. «He estado esperando este momento», dijo con una sonrisa retorcida,
la ira brillando en sus ojos. Es hora de que descubras quién eres realmente. Joaquín sintió que todo daba vueltas, y de repente las palabras de la chica resonaron como un eco aterrador. Eres el hijo de un criminal, Joaquín. No solo de sangre, eres parte de una familia con un legado de traición. Y todo esto ha sido un juego para acercarte a la verdad. El aire se volvió frío. El flujo de los eventos se detuvo. La multitud quedó paralizada al escuchar esas palabras. La revelación impactó como un rayo. ¿Qué dices? Eso no puede ser verdad. Las dudas abarrotaban la mente de Joaquín, empezando a romper cada pieza de la identidad que había construido. La chica sonrió, y su mirada feroz reflejaba un conocimiento secreto. Todo este tiempo, los hombres enmascarados, tu hermano, hasta tu madre, han estado trabajando juntos. Y ahora, la única salida es aceptar tu lugar en este oscuro legado. El caos se convirtió en un silencio sepulcral, donde el peso de la verdad caía como un manto oscuro sobre todos. Joaquín se sintió tambalear. La ira brotó de su pecho, incapaz de discernir la realidad de sus propias percepciones. ¿Era verdad todo lo que había escuchado? Y en medio del caos, entre las sombras de su familia, ¿había estado buscando redención en un juego que ya había sido decidido? La noche se oscureció aún más, mientras su corazón latía con fuerza. Sabiendo que cada opción podría conducirlo a una verdad devastadora, la admiración hacia su familia se desdibujaba entre la oscuridad y la luz. Mientras las llamas danzaban en el horizonte, Joaquín se dio cuenta de que había perdido la ruta, y el camino que le quedaba por recorrer estaba lleno de peligros desconocidos. ¿Podría reclamar su vida o se convertiría en el peón de una historia ensombrecida por la traición? El futuro nunca había sido tan incierto y la revelación lo dejó aturdido, atrapado en un abismo de preguntas que clamaban respuestas. Joaquín estaba congelado, con la mirada fijada en el rostro de su padre. La incredulidad danzaba en el aire, rompiendo el silencio que había seguido a la explosión. Justo cuando su mente quería asimilar lo que veía, una sombra oscura se alzó sobre él. Era como si el tiempo se detuviera. El mundo a su alrededor se había vuelto borroso e insonoro. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba, resonando con incredulidad, mientras intentaba procesar la imagen de su padre. Las palabras de la chica apuntando a Clara regresaron como un eco perturbador. ¿Qué si ella era parte de todo esto? ¿Qué si la verdad era más oscura de lo que pensaba? Tu padre no debería estar aquí, murmuró Teresa, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un espectro. Su rostro palideció aún más al mirar a Joaquín, como si la realidad se estuviera rompiendo a su alrededor. ¿Por qué no nos dijiste que estaba vivo? ¿Por qué no nos salvaste? La rabia emergía en sus palabras, una profunda traición surgiendo de su pecho. Las preguntas se agolpaban, mientras su mente luchaba por encontrar sentido. El hombre, con manos temblorosas, levantó la vista. Joaquín, he hecho cosas terribles, pero lo hice para protegerte. Para proteger a todos. El aire se tornó denso. Las palabras flotaban en el espacio como polvo en un rayo de luz. Pero no hubo tiempo para más. Un nuevo grito desgarrador resonó entre la multitud, y todos se giraron de inmediato. Era Clara, luchando entre las manos de la chica con la pistola. «¡Joaquín, ayúdame!». La desesperación se reflejaba en sus ojos, y el tiempo pareció congelarse. Joaquín sintió que algo en su interior se rompía, una conexión de amor y lealtad que jamás podría ignorar. «No te preocupes, Clara, voy a salvarte», exclamó, pero su voz se perdió entre los gritos.
Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia adelante, pero su padre lo detuvo. «Espera, la verdad está a punto de salir, y no puedo permitir que te crucen los caminos». «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay, viejo?». La rabia en la voz de Joaquín abrazaba su desesperación. Y fue en ese instante, en medio de la tormenta, que la chica de la pistola cambió la dirección del arma. «¡No!», gritó Joaquín, pero no antes de que el disparo rompiera el aire. Sin embargo, estaba equivocado. La bala no encontró el blanco que esperaba. En su lugar, impactó en el brazo de Miguel. Su grito de dolor resonó en la multitud, y como un dominó, la escena se tornó en caos absoluto. Miguel cayó al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. «¿Qué demonios hiciste?», bramó, mientras los murmullos florecían como chispas entre la multitud. Nadie podía creer lo que sucedía. Pero entonces, entre el griterío y el dolor, Joaquín sintió que un manto oscuro se posaba sobre él. La chica levantó la vista, y en un giro inesperado, la pistola se dirigió hacia él. «He estado esperando este momento», dijo con una sonrisa retorcida, la ira brillando en sus ojos. «Es hora de que descubras quién eres realmente». Joaquín sintió que todo daba vueltas, y de repente las palabras de la chica resonaron como un eco aterrador. «Eres el hijo de un criminal, Joaquín. No solo de sangre. Él es parte de una familia con un legado de traición. Y todo esto ha sido un juego para acercarte a la verdad». El aire se volvió frío, el flujo de los eventos se detuvo. La multitud quedó paralizada al escuchar esas palabras. La revelación impactó como un rayo. «¿Qué dices? Eso no puede ser verdad». Las dudas abarrotaban la mente de Joaquín, empezando a romper cada pieza de la identidad que había construido. La chica sonrió, y su mirada feroz reflejaba un conocimiento secreto. Todo este tiempo, los hombres enmascarados, tu hermano, hasta tu madre, han estado trabajando juntos, y ahora la única salida es aceptar tu lugar en este oscuro legado. El caos se convirtió en un silencio sepulcral, donde el peso de la verdad caía como un manto oscuro sobre todos. Joaquín se sintió tambalear. La ira brotó de su pecho, incapaz de discernir la realidad de sus propias percepciones. «¡Ustedes son unos monstruos!», gritó, y el eco de su voz resonó entre las sombras. Pero su abuela, que estaba entre la multitud bajo una frágil apariencia y junto a su madre, dio un paso hacia adelante. «Eres un niño, Joaquín. No sabes toda la historia». Las miradas de shock se posaron en ella. «¡Mamá, tú también!». Su voz se tiñó de incredulidad. «¿Estás de su lado?». «No, no es eso», comenzó su madre, pero las palabras se detuvieron en la garganta. La figura familiar se acercó más, y el rostro transformado de su abuela tomaba forma. «Yo soy el secreto. Yo fui quien decidió protegerte al costo de mi propia vida y mi propia dignidad. Soy la que lo ha mantenido alejado de la oscuridad». El mundo se tambaleó, y Joaquín sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué?», balbuceó, y el terror se apoderó de él. «Todo este tiempo, ¿tú sabías quién era mi padre? Y no solo eso, él te amaba más de lo que te imaginas. Pero el legado que llevas es de dolor, Joaquín. Un legado en el que estás atrapado, a menos que elijas qué camino seguir». Las palabras de su abuela resonaron, entrelazadas con la creciente desesperación. Sus brazos se sintieron pesados, y la verdad le golpeó como un rayo. La ambición y el odio envolvían a su familia, y él era un peón en un juego de sombras que ni siquiera había comenzado a comprender. La multitud estaba a la espera, cada respiración contenida. Las llamas del edificio cercano reflejaban el caos que se había desatado.
¿Qué, Clara?, preguntó Joaquín, desesperado. El destino de su amiga pendía de un hilo. Necesito saber que está a salvo. Si no actúas rápido, Joaquín, el sacrificio será el único camino que quede, respondió su abuela, y un nuevo grito rompió el aire. ¡Elsa!, exclamó Teresa, observando con terror cómo Clara intentaba liberarse entre las sombras, y entre el estruendo del caos, Joaquín se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. ¿Qué haría? ¿Seguiría los pasos de una familia en descomposición o lucharía por la verdad que podía habitar en su propio corazón? Mientras una sombra oscura se alzaba, la entrada a la oscuridad se hacía evidente. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo de su legado? ¿O acabaría sumergido en el abismo del cual tanto había huido? El futuro era un laberinto, y la verdad, una espada de doble filo. La tensión se sentía aplastante, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Joaquín miraba a su abuela, y las palabras se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué herencia? ¿Qué legado de traición? El temor se apoderaba de él, y el destino de Clara se volvía un eco distante. Mientras su corazón latía desbocado, el sonido del estallido lo sacó de su confusión. Un grito desgarrador surgió de entre la multitud. ¡Clara! En un instante, los ojos de Joaquín se agrandaron. Una figura desconocida surgió, retorciéndose en el suelo, mientras un grupo de hombres enmascarados aparecía de la nada. Sus rostros cubiertos solo dejaban ver ojos llenos de odio. La chica con la pistola ahora apuntaba hacia Clara, que se había zafado de su agarre. Todo parecía un laberinto de caos. La multitud retrocedió. El pánico se propagaba como un fuego descontrolado. La lluvia caía más fuerte, empapando a todos, como si intentara apagar el desastre inminente. ¡No, Clara!, gritó Joaquín, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero los hombres disfrazados se movieron rápido, y uno de ellos levantó un arma. «No te acerques o ella pagará el precio». La voz era fría, amenazante. Joaquín se detuvo en seco. «¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?», preguntó, con la voz temblando, pero no hubo tiempo para respuestas. Fue entonces cuando todo cambió. Uno de los hombres enmascarados empujó a Clara hacia el grupo, y cuando Joaquín pensó que iba a perderla, un destello deslumbrante cortó la noche. Una explosión resonó en el aire. Las llamas, brillantes y voraces, se elevaron desde un viejo edificio al otro lado de la calle. El caos se desató de nuevo. La multitud gritaba. Algunos se arrojaron al suelo. El olor a humo y pólvora llenó el aire. Joaquín sintió que el pánico lo invadía. Miró a su padre y vio el horror reflejado en su rostro. En la confusión, Joaquín sintió un tirón en su brazo. «¡Vamos, ahora!». Teresa lo arrastró hacia la seguridad de un callejón, pero Joaquín no podía dejar a Clara. Se liberó y se giró. En ese instante vio como Miguel, su hermano, se acercaba al grupo de hombres enmascarados. «¡No, Miguel!», gritó, pero su voz era un susurro entre el ruido de la explosión. De repente, un hombre en el grupo se quitó la máscara, revelando un rostro que Joaquín conocía demasiado bien. Su corazón se detuvo. Era su mejor amigo, Pablo. El mismo Pablo que había estado a su lado en la escuela. Alguien que creía leal. ¿Pablo? Las palabras salieron casi en un susurro. «Lo siento, Joaquín, pero no puedo dejar que te interpongas. Hay más en juego de lo que imaginas». Su voz era fría, distante, como si todas las memorias que compartían se hubieran desvanecido. Joaquín sentía que su mundo giraba. «¿Qué hiciste? ¿Qué quieres decir con que hay más en juego? ¿Te han metido en esto?». «Solo sigue el camino.
dijo Pablo, con una sonrisa amarga. La verdad dolerá más de lo que imaginas, y tu familia tiene secretos más oscuros de lo que crees. Entonces, antes de que Joaquín pudiera reaccionar, Pablo se volvió hacia el grupo enmascarado y levantó la mano. «Ahora, tomen a la chica», gritó, y las sombras empezaron a moverse. Joaquín sintió que el aire se le escapaba, mientras un nudo en el estómago lo paralizaba. No podía creer lo que estaba presenciando. La traición brotaba a su alrededor como un veneno. «Pablo, no», suplicó Joaquín, sin poder comprender. Nunca antes había visto a su amigo entregarse a la oscuridad. La imagen se tornó borrosa, y una mezcla de incredulidad y desesperación llenaba su pecho. ¿Qué había hecho Pablo? ¿Qué había hecho Miguel para estar involucrado? Clara estaba a punto de ser arrastrada, y todo lo que podía hacer era gritar su nombre. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, las llamas detrás de ellos rugían y el caos se desataba. Los momentos parecieron estirarse y comprimirse a la vez, pero en medio de la confusión, el corazón de Joaquín se detuvo. Se dio cuenta de que la verdad, esa verdad que había estado temiendo, estaba a punto de revelarse por completo. Mientras su mundo se retorcía en sombras, con cada grito de nuevo, con la garganta apretada, las llamas detrás de él iluminaban el horror que se extendía ante sus ojos. Miguel, su hermano, y esos hombres enmascarados formaban una sombra amenazante sobre su mundo. «¿Por qué, Miguel? ¿Por qué lo haces?», la voz de Joaquín tembló, cargada de emoción. «Porque esta es nuestra oportunidad de recuperar lo que es nuestro», respondió Miguel con una rabia contenida, mientras se echaba un golpe en la frente que manchaba su mano de sangre. «Todo lo que hemos perdido, no permitiré que nos lo arrebaten». Todo se sentía como un mal sueño, como un cuadro de traiciones y sombras entrelazadas que parecían cerrarse sobre él. «No puedes hacer esto. No puedes arrastrar a todos a esta locura». Sin embargo, sus palabras no hicieron efecto. Clara gritó, luchando por liberarse, y el tiempo estaba en contra de todos. Joaquín, con el miedo apretándole la garganta y pesando en su pecho, decidió que no podía dudar más. «Voy a salvarte, Clara». Se lanzó al frente, ignorando el caos a su alrededor. La multitud estaba paralizada, pero él no podía pensar en eso ahora. Cada paso lo acercaba a la verdad, a la salvación. Un brazo fuerte lo detuvo. Era su padre. «Detente, Joaquín. Es una trampa». La voz de su padre era un grito de advertencia, pero el impulso en su corazón era más fuerte. Él solo podía ver el futuro que quería para Clara y para sí mismo, y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la figura de Pablo se interpuso con una expresión de desesperación. «No te acerques. Lo siento, Joaquín, pero no puedo dejar que te lleven». La traición en sus ojos dolía. De repente, un destello brillante surgió por encima de ellos. La explosión había sido solo el comienzo. La luz iluminó el horror, revelando a las sombras reales del pasado que lo perseguían. «¿Por qué?», Joaquín gritó una última vez, mientras el ambiente se llenaba de susurros y ecos de promesas no cumplidas. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia Clara, un impulso de amor y coraje que atravesó todo el miedo. «¡Te tengo!», gritó, aferrándose a ella mientras sus cuerpos temblaban, el caos vibrando a su alrededor. Pero, a medida que las llamas danzaban y la oscuridad se cernía sobre ellos, supo que la batalla no había terminado. Lo que restaba era un camino de elecciones. La verdad
Esa sombra que lo había perseguido tenía forma y ahora estaba más cerca que nunca. La multitud agitada se dividía entre los que querían ayudar y los que preferían escapar. Pero Joaquín nunca había sido un cobarde. Miró a su padre y a su hermano y dijo con voz firme: «No permitiré que este legado me defina». Y así, entre las sombras y las llamas, Joaquín decidió enfrentarse a la verdad, desafiar a sus demonios y buscar una salida no solo para Clara, sino para él mismo, prometiendo un futuro diferente, un futuro en el que la palabra familia no significara horror, sino la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras las sombras se cerraban, una brisa en el aire le susurraba que aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres, había una chispa de luz en su interior que no podía extinguirse. La historia de su vida estaba lejos de acabar, y con pasos firmes se adentrará en un futuro que aún estaba por construir. Y ahí, al borde de la lluvia y el fuego, la ciudad esperaba. Pero antes de irte, hay una cosa muy importante que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora para no perder las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Y ayúdame a que esto llegue a más personas como tú. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones.